pérdida transitoria de la conciencia. Ya, ahí tenemos que evaluar bien el paciente, porque dice ahí que podemos confundir con que el paciente puede haya consumido bebidas alcohólicas, haya consumido drogas. Entonces tenemos que evaluar bien eso. Es muy importante que cuando hagamos la anamnesis podamos ver cuál es el mecanismo de trauma, de la lesión que ha sufrido el paciente, qué fue lo que pasó, usaba cinturón, no usaba cinturón, si iba en moto, usaba casco, no usaba casco, golpeó la cabeza, no golpeó la cabeza. Un paciente de la tercera edad se levantó de su cama, quería ir al baño, se cayó de su propia altura, cayó de una grada, de 5 gradas, cayó de sentado, de parado. Entonces es importante que se pueda evaluar eso para que podamos clasificarlo también al paciente. ¿Perdió la memoria? ¿No perdió la memoria? ¿Sangró? ¿No sangró? ¿Convulsionó? ¿No convulsionó? ¿Dijo palabras diferentes? ¿No dijo? ¿Se perdió un rato? ¿No se perdió? ¿Cuánto tiempo se perdió? ¿Cuánto tiempo fue amnesia? Todo eso tienen que preguntar. Tienen que ser curiosos. Ya. ¿Presentó vómitos? ¿No presentó vómitos? ¿Cómo fue su memoria antes del accidente, después del accidente? ¿Está diferente? ¿No está diferente? Ya tenemos que ver los signos de fractura de base de cráneo, su déficit neurológico, si tiene o no tiene. Digamos por lo menos 2 signos de fractura de base de cráneo. Porque el paciente puede ser un teclado, puede estar consciente, podemos evaluarlo, pero pónganle que a los días pueda presentar su ojo de mapache, pero no en ese momento, sino a los 2, 3, 4 días. Por eso hay que hacer un seguimiento al paciente, no solo en ese momento y dejarlo. Ya, o que sé yo, lo conocí y lo has visto, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Ya. ¿Lo puede leer? No. Entonces aquí dice, el paciente puede estar despierto o puede estar orientado. La historia clínica que vamos a sacar el paciente cuadrito está en su libro ya. Nombre, edad, ocupación, mecanismo de la lesión, hora de la lesión, pérdida de conocimiento, si fue inmediatamente, si fue después de la lesión, su nivel de conciencia, cómo fue su amnesia retrógrada o anterógrada, si salía leer, moderada, severa, si ha vomitado o no ha vomitado, el tipo de lesión. Son cosas que tienen que preguntar, tienen que saber. Les va a salir espontáneamente después cuando hagan sus historias clínicas o cuando hagan consulta médica. Pero todas esas cosas que para nosotros no pueden ser, las familiares no van a saber, pero son importantes para nosotros. Y no te lo van a decir, no van a llegar y decirle a los pacientes, se ha caído de su propia altura, ha vomitado, convulsionado, no te van a decir, vos tenés que sacar la información. ¿Ya? Dice el examen general para estudiar las lesiones sistémicas, el examen neurológico abreviado de escala de toma de Glasgow para que podamos evaluar el grado del TEC. Se pide rayos X de columna cervical, ultrasonografía, se pide alcoholemia, análisis de toxicológico en orina, carga clínica clínica, si hay alto riesgo de TEC moderado. La tomografía es el examen esencial, generalmente en segundo nivel, en tercer nivel hay, en primer nivel no hay, pero ante la duda ustedes pidan. Y así es que no le van a trabajar en un segundo nivel, trabajan generalmente en un primer nivel, pidan la carga cráneo. Y conforme a la evaluación que le hagan, van a ver paciente para segundo nivel, paciente para tercer nivel, paciente para primer nivel, lo vamos a mandar a su casa, no lo vamos a mandar a su casa, le vamos a pedir una consulta con un neurólogo, neurocirujano, ahí ya vemos, ya. Aquí dice admitido trasladar al hospital apropiado. Si una clínica normal, si toda la lesión, si tiene antecedentes
está 15/15, si ha disminuido o no ha disminuido, si está consciente. Y si ya tenía antes algún problema neurológico. Entonces, nos volvemos investigadores, tenemos que preguntar, queremos preguntones a que nos falte alguna información. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a dar un alta hospitalaria a un paciente con un TEC leve? Un TEC leve es que yo estoy caminando y me caigo y me acuerdo. Pongo el 15/15 que me caiga. ¿Cuándo va a quedar? No, pero puede venir complicaciones después. Damos de alta a nuestro paciente si el paciente no tiene criterios de internación, si no tuvo una confusión grave, si tiene la conciencia 15/15, no tiene antecedentes patológicos. ¿Qué más? Si nuestro paciente nos responde todo, no tiene lesión evidente, aparente, si le tomamos la tomografía, que no haya lesión. De todos modos, dependiente del tipo de TEC, se hace con un control tomográfico a las 24 a 48 horas. Ahí en su libro hay una tablita que le más o menos el criterio que tendrían que ver los familiares para ver si lo vuelven a llevar a la clínica o no lo vuelven a dejar. Dice, el paciente tiene una somnolencia inapropiada, aumento de la dificultad para despertar, tiene náuseas o vómitos, ha tenido convulsiones, tiene sangrado claro en la nariz y el oído, dolores de cabeza severos, pérdida o debilidad de la sensibilidad del brazo de la pierna, confusión o comportamiento extraño, sus pupilas cómo están. Bueno, eso no lo van a ver, pulso rápido y lento, pero después de la pandemia todo queda en un oxímetro en la casa, ¿no? Les van a llegar en emergencia con el oxímetro. He visto que ha subido y ha bajado, no saben ni qué son los valores, pero llegan así. Entonces todos tienen oxímetro ahora en la casa. Ya. ¿Cuál es la indicación de tomografía en pacientes con TEC leve? Se necesita tomografía en pacientes con sospecha de un TEC leve, por ejemplo, si tienen pérdida de conciencia atestiguada, porque alguien más nos dice, ha perdido la conciencia por un momento, está desorientado y tiene una escala de grado de 3 a 15. Si su escala de grado de las 2 horas ha disminuido, se sospecha de fractura abierta detenida, si hay cualquier signo de fractura de base del cráneo, que ya hemos dicho algunos, neuralgia, signo de base, hemotímpanos, de mapache, se ha tenido vómito. Si tienen mayores de 65 años, a todos les pedimos tomografía. Ya se utiliza anticoagulantes, no utilizan anticoagulantes. En esta época generalmente todas las personas de la tercera edad usan anticoagulantes, antihipertensivos o son diabéticos. Entonces, generalmente a los mayores de 65 sí o sí les pedimos. Riesgo moderado de lesión. Lo que les hablé antes depende mucho del mecanismo, pérdida de conciencia, enfermedades de base o cómo se está haciendo. Para evaluar. Un TEC moderado cuando tienen una escala de grado de 9 a 12. Vamos a pedir una historia clínica breve, vamos a preguntar qué fue lo que pasó, el mecanismo del trauma. Con un TEC moderado, generalmente los paramédicos van a hacer y lo que van a aparecer lo van a recibir
también es rápido y es importante, porque si le falta oxígeno, le damos oxígeno, o tenemos que intubar al paciente, tenemos que ver si no consume anticoagulantes, si está consciente, si está inconsciente, si sabe qué es lo que pasó, si está orientado, desorientado. Todo eso lo vemos con la escala coma del lago. Ya tenemos que saber cómo diferenciarlo. Este paciente que está inconsciente con un TEC severo, no vamos a pedirle la tomografía de trazado que vayamos a buscar con el valores especialista. ¿Ya? ¿Por qué es importante que sepamos eso? ¿Por qué es importante que nos preguntemos si está drogado, si consume medicamentos, si está perdido o no está perdido, si ha consumido bebidas alcohólicas, si no ha consumido bebidas alcohólicas, demás? Cuando hay accidentes de tránsito, llegan a un hospital, es importante hacer bien nuestro ABC del paciente, es muy importante revisarlo muy bien. Si el paciente tiene un accidente, se ha caído, obviamente lo vamos a clasificar como un traumatismo craneoencefálico. Tenemos que saber evaluarlo si es un TEC leve, moderado o severo. Tenemos que preguntar el mecanismo del trauma, qué fue lo que pasó. Generalmente si es en auto, en moto, cómo fue el choque. En auto iba con cinturón, no iba con cinturón, iba de pasajero, iba de conductor, iba adelante, iba atrás, dónde fue el choque. En moto iba con casco, no iba con casco, voló 10 metros, 3 metros, 1 metro, cayó un poquito, no cayó. Es importante. ¿De dónde venía? ¿Qué hacía? ¿Estaba consumiendo bebidas alcohólicas? ¿No estaba consumiendo? Toma medicación para estar tranquilo, no toma medicación o demás. Ustedes si trabajan en emergencia, saben cómo son nuestras autoridades, saben cómo funcionan, cómo es todo. Entonces, luego con experiencia ustedes tienen que saber que lo primero que van a hacer, o algún familiar o algo, pedirle test de alcoholemia, test de droga, porque inclusive para ustedes les va a servir o para algún familiar o algo. Paciente puede no consumir bebidas alcohólicas, puede estar bien, puede ser joven, qué sé yo, pero si el otro lado tiene un dinero, qué sé yo, puede venir la policía y puede decir que esa persona está bajo consumo de bebidas alcohólicas. Puede ser. Y cuando eso, y la otra persona ni consume bebidas alcohólicas, ¿me están entendiendo? Entonces, todas esas informaciones son muy importantes para el seguro del vehículo. ¿Quién va a pagar la clínica? ¿Quién no va a pagar la clínica? El SUA, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién no tiene la culpa? Entonces, el test de alcoholemia o de drogas es importante siempre pedirlo. Revisar bien a su paciente y clasificar con un TEC. Si el paciente, dependiendo del TEC, tiene amnesia retrógrada, vamos a ver al paciente, vamos a preguntar bien. Más adelante creo que se haga eso. No tenemos que sedar a nuestro paciente hasta que podamos ver la evaluación del neurólogo. ¿Ya? Porque si nosotros tenemos al paciente test irritable, por comodidad de nosotros, le damos al paciente para
Le damos ficha, le hablo a la señora, señora, ¿qué pasó? ¿A qué se dedica? Yo soy cocinera. Ya, señora, está con mucha tensión, mucha presión, porque vos tenés que palpar al paciente, ver si está dura, si columna, si no está dura, si está tensa, no tensa. ¿Tiene muchos problemas, señora? Sí, obviamente estaba tensa. Ya, señora, ¿qué ha tomado? Vemos la medicación de diclofenac, ketorol, paracetamol, todo. Ya. Pero me duele mucho, no me pasa el dolor, señora, no me pasa, doctora, no me pasa con nada, ya he tomado todo. ¿Sabe, señora, ha hecho reposo? Sí. Bueno, le damos su hermoso cóctel con ketorol, dexametasona, porque vomitaba, metoclopramida, para evitar su dolor de cabeza. Le pasa levemente, pero continúa y persiste el dolor. Ahí uno tiene que decir, ¿sabes qué? A su hijo, aquí no hay, en mi hospital no hay neurólogo, tienen que llamarlo de forma particular. Es necesario que lo vea un neurólogo. Yo le puedo ver tomografía, pero zapateros y zapatos, les digo, por algo ellos estudian 4 años más para ver. Pedimos tomografía y el paciente lo que tenía era su hematoma sutural. No se notaba, no se veía, no estaba bien conciso, así un poquito más claro que el color del cerebro normal, pero a simple vista pues uno no se da cuenta, pero sí tenía su hematoma sutural que se notaba leve y el neurólogo lo vio así, mira, aquí tiene yo. Entonces es importante siempre, si nosotros sospechamos en algo que no logramos verlo a simple vista, pues el especialista que lo vea. Entonces la señora tenía un hematoma sutural, tenía una escala de coma de Glasgow de 15/15, estaba consciente, solo refería a dolor de cabeza, cefalea intensa que no pasaba con la medicación. ¿Ya? Te puedo decir, yo sí sufro dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza es muy fuerte, es intenso, no pasa con nada. Ante la duda, ha ido 4 días al centro de salud, 4 días. Entonces, si va 4 días al centro, si les va al paciente con persistencia del dolor, ¿qué van a hacer ustedes? Mire, señora, yo ya le he medicado 1 día, 2 días, pues no van a esperar 3, 4, 5 días y seguir medicándole. Si no le cede, entonces van a pedir tomografía o van a derivar a un lugar, un centro con mayor complejidad que tenga especialistas, o van a querer otra opinión. Ya les he dicho, no nos hagamos ustólogos porque podemos todo, porque sabemos todo. Si ya una vez o 2 veces que hemos hecho, pidamos ayuda, tenemos derecho. Además,
paciente tenga hipotensión, mantener una presión arterial, dependiendo de la edad del paciente. Si tiene entre 50 y 69 años, tiene que mantener una presión arterial sistólica mayor a 100. Si tiene entre 14 y 49 años, la presión arterial sistólica mayor a 110, o en pacientes mayores a 50 años, con la hipoperfusión cerebral. Tenemos que evaluamos el déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow. Aquí repetimos: anestésicos, analgésicos y sedantes. No utilizamos agentes de acción corta fácilmente reversibles. A menor dosis es posible que alivie el dolor, y levemente a dosis bajas de narcóticos intravenosos para la analgesia revertimos cuando en la zona, si es necesario, las benzodiazepinas endovenosa de acción corta como midazolam pueden usarse para sedación. Y ¿con qué revertimos? El midazolam con el flumazenil. Ya está muy irritado el paciente, no lo podemos controlar, no se dan al paciente sin que lo vea el especialista. Hay drogas que van a revertir el efecto de la medicación que le damos. Estos palitos, prestamos atención a sus libros, son interesantes porque nos dan harta información, nos resumen todo lo que se habla generalmente y va en el punto ya. Dice: el objetivo del tratamiento de las lesiones craneoencefálicas con parámetros de laboratorio y monitorización. Las presiones arteriales, presión sistólica de 100, una presión sistólica mayor a 100 o mayor o igual a 100, una temperatura de entre 36 a 38, una glicemia de entre 80 y 180, hemoglobina mayor a 7 que tiene que tener, el sodio entre 135 y 145, la presión de oxígeno mayor al 100%, de dióxido de carbono, CO2 de 35 a 45, el pH mayor entre 735 y 745, plaquetas mayor a 75.000. No sé si como médicos generales se va a manejar a sus mentiras, no sé si cuando salgan van a tener la suerte de ir a un segundo nivel o tercer nivel o solo primer nivel. Que tengan idea de lo que es la gasometría, el pH, el PCO2, el CO2. Es importante. En primer nivel no hay las condiciones para que tengan un gasómetro, pero el segundo y tercer nivel hay. Y si no pueden leer eso, pues está el especialista, está el internista, para que lo pueda leer. Si están en cirugía, pues vayan y pregunten a lo que saben, no para saber cómo. ¿Ya? En una revisión secundaria, revisamos unas evaluaciones de forma seriada. Anotamos nuevamente la escala de coma de Glasgow, generalmente lo hacen cada 3 horas con alguien. Ya tenemos que verificar la pupila. Ya si hay signos de lateralización o no hay, su reacción pupilar cómo está. Con las pupilas podemos detectar precozmente la lesión que pueda tener nuestro paciente, su deterioro neurológico. Podemos ver lo que es la lesión del lóbulo temporal, que es lo que decimos uncus. El uncus o la herniación del lóbulo temporal lo vemos con la dilatación pupilar o la pérdida de respuesta ante la luz. El paciente nos llega, evaluamos Glasgow, vemos las pupilas, hay lateralización, no hay lateralización, si hay reacción pupilar, si no hay reacción pupilar. Ya. ¿Qué es el uncus cerebral? El uncus cerebral es la herniación, es un tipo de hernia cerebral grave y potencialmente mortal. En la parte del lóbulo temporal lo llamamos uncus porque se desliza hacia abajo a través de una apertura en la base del cráneo conocida como la incisura tentorial. Este desplazamiento es causado por un aumento significativo de la presión intracraneal. Ya, las causas de una herniación de uncus están relacionadas con el aumento de la presión dentro del cráneo
puede ser provocado por diversas condiciones. No está en el libro esto. Lesiones ocupantes del espacio como tumores, hematomas epidurales, suburares, ascenso del cerebro, traumatismos craneoencefálicos que nos pueden causar hemorragia cerebrales, puede ser causado por un accidente cerebrovascular, los que tienen hemorragia, un ACV hemorrágico, un infarto cerebral maligno, hemorragia cerebral que puede aumentar la presión local, edema cerebral difuso, inflamación generalizada, hidrocefalia con acumulación de líquidos de suelo tejido, los ventículos cerebrales. Es lo que les decía, dependiendo del test que tiene el paciente, después de la tomografía, después de que lo evaluamos, si es hemorrágico, generalmente se le tuvo al paciente porque decimos que va a enclavar, si es que la sangre va a comprimir más y va a causar compresión en el bulbo raquídeo, el paciente puede dejar de respirar y va a presentar dificultad respiratoria. Por eso generalmente tomamos el paciente. Los síntomas iniciales son un aumento de la presión intracraneal, son dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos, a menudo el proyectil llega y vomita fuertísimo, alteración del estado mental de conciencia. Por eso les digo, cuando llega un paciente con un TEC, tenemos que preguntar qué pasó, qué no pasó, cuánto tiempo perdió la memoria, vomitó, no vomitó, cómo fue su vómito, qué vomitó, a qué hora comió, a qué hora no comió, qué no comió. Entonces, todas esas preguntas son importantes, seamos curiosos ya. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de una agresión de hongo? Hay una pupila dilatada, una midriasis, generalmente del mismo lado del cerebro afectado, que reacciona de forma lenta o nula a la luz y es uno de los signos más característicos. Hay una desviación del ojo al lado afectado que puede aparecer desviado hacia abajo o hacia afuera debido a la compresión del nervio oculomotor del par craneal y una paresia contralateral o debilidad o parálisis del lado opuesto y la pupila dilatada. No sé si ven estas imágenes. Ahí se ve la desviación, se ven si están dilatadas o no están dilatadas, ahí podemos evaluar. Dependiendo, si nos ponemos a pensar y vemos, dependiendo si es por analicemos un ACV isquémico, si el ACV isquémico, la lesión está al lado izquierdo, pues el lado derecho va a ser el que va a estar paralizado, si es el lado derecho, el lado izquierdo es el que va a presentar la lesión. Y con la anamnesis ahí podemos ver, preguntamos, ¿tiene presión alta, no tiene presión alta, se cayó, no se cayó, qué pasó, tomó su remedio, no tomó su remedio, qué hizo, qué no hizo? Todo se relaciona. El tratamiento del hongo cerebral generalmente es quirúrgico o dependiendo del grado en el que se encuentre puede ser medicamentosa hasta que intentemos desinflamar un poco el cerebro. Funcionan palabras sencillas, tampoco soy neurólogo, neurocirujana, pero que tengamos idea cómo evaluarlo, cómo qué hacer ya. Entonces, la agresión del hongo es una hemorragia médica que requiere una intervención inmediata para reducir la presión intracraneal y evitar daños cerebrales irreversibles. El tratamiento se centra en estabilizar al paciente y abordar la causa subyacente. Medidas de emergencia: manitol para reducir temporalmente la hinchazón cerebral, la dexametasona, el uso de corticoides que puede usarse si el edema cerebral es de tipo vasogénico, hiperventilación controlada para reducir temporalmente la presión intracraneal. El tratamiento quirúrgico, la cirugía para tratar la causa, si la lesión es causada por un hematoma o un tumor, ya ver el sangrado, hematoma sutural con aleo, un epidural, dependiendo del grado del tamaño del hematoma. Hay quienes van a decir que no es quirúrgico y van a esperar que se reabsorba, o hay los que van a decir que van a necesitar quirófano urgentemente. Ahora que el quirófano, cirugía neuroquirúrgica, pues tampoco es barato, ¿no? Los equipos, los tratamientos, las lámparas para tapar el
TAC de control, ya para evaluar la situación o cómo está nuestro paciente. La paciente el sábado, de la nada, 2 hijos jóvenes, el novio de la hija y que era el que se estaba haciendo a cargo de todito. La hija no tenía ni para comprar una grano, le creó y el novio fue el que corría con todos los gastos. No eran casados, eran novios, creo. Y era el que se estaba haciendo cargo de la suegra, que no es su suegra, que no era su suegra, pero ¿qué iban a hacer, digamos? No tenía recursos, vaya a ser tercer nivel. Y el euro son por lo menos 40.000 bolivianos. Ahí le dio ganas de dejarle, pero hace rato. Pero, ¿qué iba a hacer? Tenía que ayudarle. Entonces, es grave, es complicado, da pena hasta decirle a los mismos pacientes que no tienen recursos, pero es para salvar su vida. ¿Qué van a hacer? ¿Ya? Procedimientos diagnósticos. Generalmente vemos la tomografía de cráneo para evaluar bien a nuestro paciente. Si no logramos ver lo que les dije en la anterior clase, si no logramos ver algo en la tomografía, si no lo ve el neurólogo, no lo ve el neurocirujano, qué sé yo, en tomografía, y la paciente puede tener recursos, nuestro hospital tiene recursos o qué sé yo, que le van a hacer, aunque a usted le van a recomendar, oiga, y no le puede sacar una resonancia mejor, porque si nuestro paciente sigue irritable, sigue perdido, oiga señora, su hija es así, su hijo es así, es normal que esté así, usted para con usted la conoce, o sea, yo solo estoy aprendiendo, para mí él puede estar normal, pero puede que no esté normal, que puede estar alterado, fallando, diciendo cosas incoherentes. Ya, ahí pues en la resonancia, por más mínima que sea la lesión,
porque pueden producir pequeñas conmociones o lesiones dependiendo de la lesión que causa. Entonces, aunque sea de curiosidad, si tienen algún paciente, algún familiar o algo que va y no le dan con su fenitoína, su anticonvulsivante, oiga doctor, ¿por qué no le está dando la fenitoína? Sean curiosos, pregunten, pueden preguntar. Ya, el manejo quirúrgico es importante. ¿Por qué es importante con las heridas del cuero cabelludo? El cuero cabelludo es bien irrigado y hay mucho sangrado, ya. Hay que revisar bien, pónganle un accidente de auto, un accidente de moto. El de moto va a ir y se va a tirar y se va a accidentar, se va a hacer la herida, pero en el piso. El piso de por sí es sucio, si es un piso lleno de tierra, donde hay vidrio o qué sé yo, está contaminado, entonces hay que ver bien la herida, hay que limpiar bien, ya desinfectar bien, sacar todos los restos. Generalmente cuando hay herida en el cuero cabelludo, cerca al cerebro está la cavidad craneana que lo protege, pero igual pueden haber signos de infección. Generalmente entran al quirófano para hacer una limpieza quirúrgica porque hay que limpiar bien eso, porque imagínense que le dejen algo sucio, lo cierran, lo suturan, le podemos producir una infección. Entonces no lo vamos a matar de la lesión intracraneana que tiene, lo vamos a matar de una infección, ya una sepsis. Entonces generalmente esa limpieza quirúrgica en el cuero, pónganle que están en primer nivel y les va a llegar un paciente un accidente de tránsito porque era el más cerca que había y quieren que son ustedes todólogos. Pues ustedes, qué sé yo, le irán a hacer pues 2 puntitos de aproximación o 3 compresas, le van a tapar para controlar el sangrado y lo van a derivar donde el especialista, donde haya quirófano, donde alguien que lo limpie, donde realicen una limpieza quirúrgica. Ya no se les ocurra depender, por eso es importante que se pregunte mecanismo de lesión, cómo fue, contra qué fue, usaba casco, no usaba casco, fue pavimento, tierra, pasto, qué sé yo, pregunten. No se les ocurra suturarlo, hagamos los todólogos, suturamos porque saben suturar y cerramos y después le vamos a hacer una sepsis y vamos a contaminar el primero, le vamos a sacar otra cosa. Entonces, si lo vamos a hacer, hagamos bien, si no hacemos trabajo, hagamos bien. Están en 10º semestre, en un año van a ser médicos y si les va bien, pues van a trabajar. Ya no van a tener a quien preguntar, van a tener internos que van a preguntarle a ustedes, los estudiantes. Ya, entonces, ya están en 10º y han lanzado todas las materias, tienen que saber, tienen que tener idea por lo menos. Ya, yo les hablo de cosas prácticas porque no es solo estudiar y saber toda la teoría. Cuando llegas al campo laboral no es así, vos tenés que saber las cosas prácticas. Por eso, ir a las emergencias, ver, aprovechen el internado, si después pueden ir continuamente. Son médicos generales, van a trabajar en emergencias, van a recibir, vayan, vean, pregunten, sean curiosos, aprendan. Que no es lo mismo la teoría que la práctica, no siempre es ahí. No es 1, 2, 3, 4, 5, no, a veces tenés que empezar del 5 para el 1, es diferente. Fracturas deprimidas de base de cráneo, necesitan ir con el neurocirujano sí o sí, lesiones intracraneales con efecto de masa, vemos las pupilas, revisamos si hay lateralización o no hay lateralización, cómo nos presenta nuestra paciente, cómo está, consciente, inconsciente,
muerte cerebral va a implicar que no existe la posibilidad de recuperación de la función cerebral. Entonces, la mayoría de los expertos concuerdan que el diagnóstico de muerte cerebral debe cumplir ciertos criterios.